Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo Mamber Webinar. Les agradezco la paciencia, la espera y bueno, que hayan querido participar y escuchar este webinar. Me presento, mi nombre es Loreto Gómez, yo soy Area Manager de la empresa Mamber. Soy Area Manager para Chile y para Perú, manejo ambos mercados y Mamber es una empresa de origen europeo, especializada en bioestimulantes que tiene alrededor de 30 años ya en el mercado. Les cuento, les voy a contar un poquito la dinámica de este webinar. La idea es que vamos a partir, ustedes pueden ver que hay un apartado de chat y un apartado de preguntas. Cualquier pregunta o duda que tengan durante las presentaciones, por favor, les pido que la hagan en el apartado de preguntas, porque en el chat la gente empieza a comentar otras cosas y vamos a perder la pregunta, y la idea es que podamos resolverlas al final de las presentaciones. Entonces, vamos a, bueno, darle la bienvenida a Luis y a Claudio, agradecerles por querer participar y dar sus charlas correspondientes. Vamos a conversar sobre cómo aprovechar el calcio en el cultivo de la cereza y algunas nuevas estrategias que pueden ayudarnos en la optimización de este recurso que es tan fundamental para nosotros, que estamos con viajes tan largos y requerimos de una post cosecha importante. Le voy a dar la palabra a Luis para que él haga su presentación. Hola Luis. Antes les comento que toda esta charla va a estar grabada, va a quedar en nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar por Mambert, y por si tienen algún problema en la conexión o no escuchan algo, pueden revisarla, o si quedan con alguna duda pueden volver a revisarla ahí. Y eso. Hola Luis, te entrego el mando para que tú puedas hacer tu presentación. Ahí está. No se escucha, Luis. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Ya. Voy a poner la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a Mamber por la invitación. Y vamos a hablar del calcio, un tema apasionante, poco explorado. La verdad que yo he estado trabajando algo en él y creo que hay mucho por hacer, relevante por los efectos que tiene en la calidad y en la producción, como veremos en alguna medida en esta presentación. Bueno, me voy a referir a un manejo óptimo del calcio para potenciar la calidad de la cereza. Bueno, normalmente nosotros en el cultivo del cerezo observamos o seguimos el ciclo presente, que corresponde a 3 meses, que lo vemos acá, que no sé por qué se anduvo, ahí está. Este es el ciclo que normalmente vemos, que va de flor a cosecha, pero el ciclo completo es bastante más largo que eso, y como veremos, comienza con el punto cero que hemos considerado, que es cuando las yemas comienzan a formarse alrededor de fines de noviembre. Posteriormente, estas yemas crecen, la planta trabaja, guarda reservas especialmente, y aquí está el periodo más crítico y sobre el cual tenemos que trabajar muchísimo para evitar que la planta se estrese, ¿no es cierto?, por exceso de radiación. Y aquí se produce un problema relevante que es el estrés de verano, ¿no es cierto?, insolación y estrés de alto riesgo, problema de manejo hídrico. Posteriormente viene la caída de hojas y posteriormente tenemos otro periodo que estamos viviendo con algún grado de incertidumbre por el tema de las horas frío, especialmente en la zona de San Fernando al sur, donde necesitamos oscuridad, necesitamos baja temperatura para que las yemas, la planta duerma correctamente. Posteriormente viene la brotación, donde ya estamos comenzando y avanzando, y de ahí viene el ciclo completo que se termina y que dura alrededor de 15 meses. Por lo tanto, el periodo que normalmente no estamos pendientes de la flor y hasta la fruta es tan importante
igual de importante o más importante, pero más largo que el anterior. Y por lo tanto, es donde tenemos que dar énfasis para que esta energía que acumulamos durante el verano se exprese en el ciclo presente y tengamos productividad y calidad. ¿Ya? Bueno, aquí yo relacioné el calcio con la insolación. Yo creo que el calcio, teniendo niveles de calcio adecuados, nosotros vamos a soportar muchísimo mejor la radiación incidente, la radiación extrema y las temperaturas extremas de verano. Bueno, tenemos la dormancia, que es un proceso relevante donde acumulamos las reservas durante el otoño, ¿no es cierto?, el verano y el otoño, que vemos aquí, y de ahí viene la acumulación de almidón, viene el frío, que hace que este almidón se transforme en azúcares, se exprese y permita que ocurra la cuaja. ¿Ya? Cuando hay falta de frío se nos suman todos los problemas y se nos potencian todos los errores que hemos cometido en el verano. Si hemos estresado las plantas, va a ser más dramático. Si hemos regado mal, va a ser más dramático. En sí, el frío retrasa la floración, la hace más desuniforme, aumentan las yemas de calidad deficiente, hay mayor sensibilidad al frío y a la mortalidad por esta causa, las flores son de inferior calidad y hay menos sincronía entre floración y menos sincronía entre variedades cuando se requieren polinización cruzada. La cuaja se ve afectada y la producción final también. ¿Ya? Cuaja deficiente, como referencia, tenemos el año 2016, tenemos dudas con este año, muchos hablan de poco frío, es relativo, depende de la zona. Cuando eso ocurre, la producción es baja. Bueno, revisando brevemente nuestra realidad, nosotros tenemos mucho estrés abiótico con temperaturas altas y baja humedad relativa, estrés hídrico, a veces exceso de vigor y sombra, que nos acentúa el tema del estrés en los árboles que tienen mucho follaje. Hay un desbalance nutricional, falta de potasio, fósforo, potasio, calcio, que es el elemento que estamos analizando ahora, muy importante, y hay ataque a anaíta. El calcio muchas veces no se le da la importancia porque no vemos la manifestación tan clara. Después viene el periodo invernal, ¿no es cierto?, con frío insuficiente y variable, situación que estamos viviendo en esta temporada. Después viene un problema que en algún grado se ha manifestado, que son las bajas temperaturas, que también aquí, si tenemos falta de calcio y magnesio, vamos a tener más problemas en las manifestaciones de los factores adversos para la cuaja y la producción de fruta de calidad. También coincide que a veces tenemos debilitamiento de raíces, que ya vienen débiles o se debilitan por asfixia radicular si es que tenemos mucha precipitación, y por supuesto la asfixia o la falta de calidad por estrés de verano. Y por último, en la fase 3, en la fase de madurez, el estrés térmico no ocasional nos produce también deterioro en la calidad de la fruta, se tiende a ablandar, tiende a manifestar más algunos trastornos que veremos. Aquí el sobreriego puede ser un problema que a veces lo inducimos inconscientemente y que tenemos que cuidar. Tenemos la competencia vegetativa por desbalance hacia la carga, es que tenemos poca carga, o porque tenemos patrones vigorosos, y podemos tener sobrecarga en algunas situaciones porque no regulamos bien la producción. Bueno, cuando tenemos reserva insuficiente y falta de frío y falta de calcio, las conexiones en la reactivación de las yemas son deficientes. Y por lo tanto, mucha fruta se cae y muchos óvulos se mueren y se produce aborto en mayor intensidad. Bueno, primero el calcio, dependemos del calcio que tenemos en la planta, porque no tenemos raíces para absorber calcio. Y tenemos un crecimiento de nuestro pistilo en longitud en forma extrema. Nosotros partimos aquí antes de despertar en este tamaño y terminamos en este tamaño, o sea, alrededor de 5 a 10 veces la longitud del estilo. Esto produce una demanda en carbohidratos extrema y normalmente
se nos produce una acumulación de agua o un balance entre agua y carbohidratos, sustratos, que hacen que esta zona sea muy sensible al helado. Y por eso el tema del calcio también tiene relevancia en eso y tiene que venir de la temporada anterior. Ya. Aquí tenemos manifestaciones de receso inadecuado, más en algunas variedades más sensibles, como puede ser Royal Dawn u otras, en que vemos partiduras apicales, partiduras de hueso y también necrosis apical. Muchos de estos síntomas ustedes no los han visto o no los han mirado o los han confundido con otros síntomas. O están asociados también con otras manifestaciones, como veremos, como son el cáncer bacteriano. ¿Ya? La llegada del calcio a la fruta, el calcio se absorbe por las raicillas finas junto con el agua y por el xilema. El calcio no necesita energía para entrar, tiene que estar disponible. ¿Ya? Y es distribuido a toda la planta cuando ésta transpira. El calcio no se redistribuye desde hojas viejas a hojas nuevas, por lo tanto, o entramos oportunamente o no lo vamos a tener, especialmente en lo que se refiere a fruta y lo que se refiere a hojas, las primeras hojas. El calcio no se redistribuye de hojas a frutos, por eso también es importante que nosotros tengamos el mayor nivel de calcio cuando el fruto está potencialmente competitivo con las hojas, ¿ya? Importancia del calcio para los vegetales. Bueno, aquí pueden ver toda la participación, o sea, el calcio participa en todo a través de la señalización. El calcio es un director de orquesta, ¿no es cierto?, que manda señales para que se produzcan los procesos. Y desde el más importante, como es la división celular, el calcio tiene participación. Por lo tanto, si no tenemos calcio cuando están dividiendo las células, veremos que los tejidos se mueren o simplemente no se multiplican y el tejido queda retraído. ¿Ya? Calcio y fenología. En la brotación impulsa el crecimiento de raíces, follaje y producción y la producción. En el cuajado, de cuajado a fruto pequeño, 14 milímetros, mantiene una buena calidad y minimiza los trastornos del fruto. Por lo tanto, siempre tiene que estar el calcio presente. Llegada a la fruta en madurez, permite mantener una buena firmeza, calidad y almacenaje de la fruta. Esta es la mayor característica o la principal característica que se menciona y todas hablan del calcio en la cosecha. Sí, es muy importante, pero lo peor es que tiene que entrar temprano, no entra tarde. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos mucho del calcio tempranamente. Por cosecha, mantener niveles altos en el árbol para superar el estrés biótico. O sea, el calcio nos protege del estrés. Bueno, más células, mejor estructura. Si participa en la división celular, nosotros podemos tener más células y esa es la estructura de nuestra fruta. Si no tenemos calcio temprano, no vamos a poder generar una buena producción de fruta. Es fundamental tener un número de de células temprano en el verano. Aquí tenemos nosotros el primordio floral, que ya tiene su estructura definida. Tiene el ovario, tiene el estilo, tiene el estigma, están las anteras del polen. O sea, es una flor casi perfecta. Y aquí está, ya tenemos los óvulos, ¿se fijan? Y por lo tanto ya tenemos una base de células que va a ser el primer paso a la multiplicación posterior durante la primavera. Síntomas de falta de calcio en cerezo y otras especies. Síntomas de deficiencia de calcio en follaje. En frutilla podemos ver aquí hojas deformadas, flores deformadas, otros tejidos deformados. En palto, hojas deformadas. En manzano, hojas quemadas en sus bordes terminales. Y en cerezo, hojas viejas con lesiones. ¿Ya?
El exceso de amonio asociado a humedad excesiva o altos niveles de nitrógeno en los suelos o aportes como fertilizante, urea, nos pueden generar o potenciar el producto porque el desbalance nitrógeno-calcio es tan negativo como la falta de calcio per se. La deficiencia de calcio suele ocurrir en suelos de baja saturación de bases y oásis. Esto yo he visto mucho problema de Linares al sur, en algunos años más lluviosos en primavera. Aquí podemos ver manifestaciones en cerezo que son asociables a deficiencias de calcio oportunamente no abastecidos, que sería en la partida. Fijan, estas hojas, las más basales de los brotes, son las que sufren el trastorno. Aquí tenemos otra manifestación que muchas veces se potencia con presencia de hongos, de madera y bacterias. Aquí podemos ver la competencia en el brote y la fruta temprano. Aquí podemos ver tempranamente, nosotros tenemos un fruto aún no, un fruto con pétalos presentes, que está dividiendo su célula a una velocidad muy importante, pero lamentablemente, como el calcio necesita flujo transpiratorio para moverse y llegar al fruto, aquí todavía las coberturas que tiene la flor impiden que este se transpire bien. Aquí ya tenemos otra etapa, ¿no es cierto? Y aquí también tenemos una situación ideal, porque todavía la hoja, el brote no está competitivo, no se dispara, entonces tenemos un fruto descubierto que transpira y toma calcio. Y eso posteriormente se lo va a mostrar Claudio en los estudios que hicimos la temporada pasada. Bueno, aquí podemos ver la competencia de brotes con la fruta a fines de octubre, en la fase 2, se disparan los brotes, ¿no es cierto? Y tenemos los frutos que podrían estar transpirando y tomando calcio, pero prefiere el calcio, ya empieza los brotes y ya la eficiencia de nuestro tratamiento decae. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar oportunamente con el calcio para lograr la máxima acumulación en el fruto, porque a partir de ahí solamente, o sea, si bien va a entrar, pero proporcionalmente la dilución va a ser máxima. Bueno, síntomas y carencias de calcio para que podamos ver que lo que se manifiesta en otras especies hortícolas, frutícolas, es similar a lo que podemos encontrar en calcio, en el caso del cerezo, en situaciones extremas. Aquí les muestro. Pimentón clásico en sandía y tomate, es clásico, descrito, estudiado, la necrosis apical del fruto. Y aquí toda necrosis apical. Y veremos por qué ocurre esa situación. ¿Ya? En el caso del melón, tenemos fruta blanda, asociada a calcio, tenemos centro hueco, asociado a calcio, y que veremos que algunas manifestaciones en cerezo se asemejan bastante a lo que ocurre en las otras especies. Y tenemos el rajado, ¿no es cierto?, que también lo conocemos en la cereza. O sea, estas tres manifestaciones de deficiencia de calcio existen en cereza, y se las voy a mostrar en un momento más. ¿Ya? Aquí ya vemos algunas manifestaciones de deficiencias de calcio que muchos no somos capaces de distinguir. Primero, vemos alguna translucidez en la parte apical de los frutos, o sea, una mala estructura, una estructura deficiente. Empezamos a ver algunas necrosis apicales asociadas a la sutura, zona de mucha actividad de división. Aquí vemos cosas que se asocian a bacteriosis. No digo que no puedan encontrar bacteriosis los patólogos, pero sin duda que la bacteria atacó aquí porque había una situación especial y no podría haber atacado cualquiera de estos frutos. Pero hay frutos que tienen una manifestación de un desequilibrio en favor de la deficiencia de calcio, y aparecen estas necrosis que pueden ser simplemente muerte o la suma de la muerte más la presencia de algún patógeno. Bueno, aquí les ilustro una relación entre niveles de calcio foliar e incidencia de Erwinia amilobora
que es una bacteria, Enteral abatecetel. O sea, la bacteria, que es un microorganismo o un patógeno oportunista, se aprovecha de una circunstancia de desequilibrio en favor del calcio y entra. Aquí tenemos expresiones en cerezo, ¿no es cierto?, de necrosis apicales, de distinto nivel, severa, y muchas veces nosotros las consideramos simplemente como un aborto o como un aborto generado por bacterias. Aquí tenemos muerte apical, zona apical, y tenemos el embrión, ¿no es cierto?, el óvulo muerto. Falta de calcio, aborto y zonas necróticas en la fruta, lo mismo estamos viendo, embrión muerto y carozo partido, también asociable a calcio o a deficiencia de calcio, en variedades de ciclo muy corto, que crecen muy velozmente, no alcanzan a satisfacer sus necesidades de calcio oportunamente porque están carentes desde antes. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en la zona de la sutura, que es zona de extremadamente alta división celular y demanda, en un momento se manifiesta más el problema. Necrosis apical de fruto en tomate, similar a lo que podemos ver en cereza en alguna situación. Aquí tenemos la expresión, ¿no es cierto?, con fruta ya más madura. Aquí tenemos pite expresión en zona apical también, o sea, la zona apical es la más propensa a manifestar el problema. ¿Ya? Sensibilidad helada, también si nosotros tenemos calcio, tenemos una estructura más débil, y por lo tanto hay más riesgo de que nos dañe una temperatura no tan fría como pensaríamos en una circunstancia normal. Aquí tenemos que los periodos más sensibles del cerezo corresponden al estado de globo y globo avanzado o ramillete, pre-ramillete puesto, porque la elongación del estilo es máxima y por lo tanto, si solamente elonga con agua y sin tener un equilibrio nutricional adecuado, ese tejido es de fácil congelamiento. Aquí tenemos situaciones, ¿no es cierto?, más equilibradas, donde la resistencia puede superar, puede llegar a -3. En cambio, yo en otras circunstancias yo me puedo hablar con -1. También esto tiene que ver con un buen dormir. Si yo no tengo el sustrato carbonado, voy a tener problemas. ¿Ya? Bueno, el aborto, siempre el aborto tiende a ocurrir en la parte dorsal de las ramas, porque ahí es donde hay más actividad inicial. Y por lo tanto, si yo necesito calcio, ahí oportunamente y no lo tengo, es probable que se me produzca mayor cantidad de aborto. También si me falta el carbono, también voy a tener más aborto. La reserva de la temporada anterior, si fue deficiente, voy a tener deficiencia de calcio y deficiencia de carbono. Tenemos más manifestaciones, también está implícito aquí la relación nitrógeno-calcio, ¿no es cierto? Y podemos tener abortos muy severos asociados a estas relaciones deficientes, por supuesto que falta de sustrato, porque la reserva de la temporada anterior no fue la adecuada. Así terminamos, ¿no es cierto?, con poca fruta. Aquí tenemos Sweet, el patrón se mantiene, siempre el aborto es mayor hacia los lomos de las ramas. Bueno, problemas y desafíos con el uso de los cobertores. Por supuesto que nosotros también en el uso de cobertores tenemos una alteración de los procesos fisiológicos del cerezo, porque está en un ambiente totalmente diferente al que le acomoda. Entonces tenemos que ayudar a que no le falte nada, que no le sobren tampoco, que no le sobren cosas, como por ejemplo, bajo cobertor los árboles tienden a vigorizarse y el vigor es un enemigo de la nutrición cálcica para la fruta y el vigor es un enemigo de la firmeza de la fruta. ¿Ya? Aquí tenemos el crecimiento y el cambio de forma durante el ciclo. Nosotros partimos con un fruto que crece en el sentido
hacia su extremo apical, hacia su punta, y posteriormente, cuando pasa a la fase 3, que sería el engorde o el llenado, la fruta empieza a crecer en el otro sentido. Y por lo tanto, aquí es cuando el calcio tiene que estar al máximo, porque aquí hay mucha dilución debido a que ocurre expansión celular, y hasta aquí tenemos división celular. Y podemos tener problemas de este tipo, asociados a algunas variedades más que a otras, sobrecrecimiento, ¿no es cierto?, y soplado o cámaras de aire entre carozo y pulpa, que cuando ocurren muy temprano y en forma muy acelerada, producen alteración en el balance hormonal y en la condición de esa fruta y de sensibilidad de esa fruta. Bueno, bajo carpa, el vigor es un enemigo muy importante que hay que tratar de controlarlo y por lo tanto el manejo hídrico y los frenos vegetativos, las herramientas que tengamos en favor de eso, son importantes. Si bien dan calibre más grande, además, dan calibre más grande, siempre bajo carpa hay más calibre, pero también hay más dilución, y dentro de la dilución está la dilución de calcio. Calibres grandes, ¿no es cierto?, como les decía, que son muy sensibles. Bueno, la iluminación es importante, es muy importante, y las bases se nutren peormente o más deficientemente respecto del calcio que la parte expuesta o periférica. Bueno, la firmeza, aquí pueden ver ustedes como la firmeza y las relaciones con sombra, con interior de árbol, etc. Aquí podemos ver un índice de Durofel en huertos sin cobertor, la zona exterior y la zona interior sin cobertor, y la zona exterior e interior con cobertor. Podemos ver que para un mismo color rojo, ya sea rojo, rojo oscuro, siempre el exterior va a tener más firmeza que el interior. Siempre el cobertor va a tener menos firmeza que el que no está cubierto. Por lo tanto, es absoluto que la fruta producida bajo carpa es más blanda, especialmente si la cosechamos con un color más avanzado, que es lo que nos piden el mercado. Por lo tanto, tenemos que trabajar esto muy bien respecto al manejo hídrico y de la nutrición cálcica para tener fruta de calidad. Pitting, bueno, el pitting está directamente relacionado con la firmeza. Más firmeza, menos pitting, es lo que se ve claramente en todo en los estudios hechos, etc. Por lo tanto, si yo tengo más firmeza, tengo menos pitting. Entonces yo tengo que luchar por tener firmeza. Y cómo puedo luchar para tener más firmeza? Con un manejo óptimo del calcio oportunamente. También aquí podemos ver cómo el pitting tiene que ver con el calcio. Contenido de calcio en la fruta, más calcio en la fruta, menos pitting. Menos calcio en la fruta, más pitting. Problema de calidad en intestino. El pitting es un problema de calidad en intestino. Muchas veces no lo alcanzamos a ver en proceso porque se manifiesta, es una deshidratación. Y con respecto a eso les quiero decir, el calcio, al formar una estructura, una buena estructura en el fruto desde el temprano, esa estructura controla el agua, porque siempre hay agua. No olvidemos que nuestra cereza tiene un 80% de agua. Y por lo tanto esa agua, si está libre, si está fácil, si no está bien retenida, se pierde con facilidad y nos da una fruta acuosa, débil, frágil. Bueno, efecto del calcio en el sabor, también hay efecto de calidad en el sabor, ¿no es cierto? Sabor después de 6 semanas a 0 grados, nosotros podemos ver que cuando tenemos más calcio, nuestra fruta
es más rica. Necrosis en zona de sutura, una manifestación asociada a calcio. La sutura es una estructura, una parte que se produce o que se remata, que se termina, que se finaliza y se desarrolla en la fase final de la diferenciación, en la temporada anterior, o sea, en abril, en mayo, abril. Entonces, si nosotros no tenemos un buen abastecimiento, una buena equilibrio en nuestra planta, esa zona queda frágil. ¿Ya? Bueno, el lagarto, otro factor de calidad que está siendo ya considerado en destino y cuestionado cuando llega la fruta con esta rugosidad, tipo piel de naranja o piel irregular. Esto tiene que ver con el manejo de la temperatura, de la cosecha, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con la capacidad que tenga el fruto para retener su agua y mantenerla como estructura. Si está muy libre, la va a perder. Y esto ocurre más por estrés ocurrido durante la fase 2 y la fase 3 especialmente, debido a estrés hídrico, debido a abuso de agua, abuso de riego, incluso porque todavía estoy yo alterando, si pongo mucha agua puedo alterar mi tasa de crecimiento y inflo la fruta y no cambio la estructura, ya no cambio la estructura. Entonces, cuando hay insolaciones en precosecha, se produce más este problema con algunas variedades más que con otras. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo la piel de lagarto tiene relación con sustratos en la fruta. Por ejemplo, en Switzer hay más piel de lagarto o sea, las que tienen piel de lagarto, que sería el rojo no tienen sólido soluble, o sea, tienen menos sustrato, son frutas más débiles, o sea, menos estructura. Bueno, aquí podemos ver lo que les comentaba, la piel de lagarto está relacionada con la falta de calcio. Fallas en la estructura, y eso lo comprobamos, y Claudio se lo va a mostrar, sin control del agua interna del fruto. Ustedes ven aquí un fruto que no tuvo piel de lagarto y se mantuvo aquí por unas horas en temperatura ambiente, se deshidrató menos que el que tiene piel de lagarto. Y esto entonces lo que ocurre es que libera el agua en una zona subcuticular o en el endocarpo externo y se deshidrata y se arruga la piel. También en los hombros ocurre una debilidad porque hay una gran expansión de células en esa zona y si yo no tengo el calcio con buena disponibilidad, me va a pasar esto. Más que en la punta. Ya, las pudriciones también tienen que ver con la falta de calcio y tienen que ver también con la posición. Aquí yo les quise ilustrar esto porque está en la punta el problema. ¿De dónde viene? De una herida, de tejido menos resistente, etc. Bueno, efecto y equilibrio en relación a la cianamida. Aquí tenemos cianamida, ¿no es cierto? Control, foto el 18 de agosto, y aquí tenemos una aplicación el 20 de julio, y el 18 de agosto ya tenemos una actividad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros usamos cianamida o rompedores de dormancia que aceleran los procesos de actividad de la planta y el ciclo, acortan el ciclo productivo, nosotros tenemos que ser muchísimo más rigurosos con los aportes de calcio. Y tenemos que mantener un balance de calcio óptimo, porque esta aceleración que ocurre nos limita la nutrición adecuadamente. Entonces tenemos aborto, aquí tenemos una Royal Dawn sin cianamida contra una Royal Dawn con cianamida, el mismo huerto, el mismo día la foto, aborto, daño de la también puede contribuir, pero el daño de la también lo podemos asociar a sensibilidad. ¿Ya?
Cuando nosotros aplicamos cianamida, alteramos los balances nutricionales, aportamos nitrógeno, por lo tanto tenemos más amonio, tenemos menos fósforo, tenemos menos calcio, tenemos menos potasio, tenemos menos magnesio y tenemos menos zinc. Por lo tanto, tenemos que nutrir mejor. Ya. Carga y posición, evitar puntos de sobrecarga localizados. ¿Ya? Esto es importante porque si yo tengo más competencia, claramente que voy a tener menos distribución de calcio en la fruta que me interesa. Por lo tanto, la carga equilibrada es fundamental. ¿Ya? Bueno, ya hablamos del tema del aborto. Ahora tenemos el tema de partidura, ¿no es cierto? Partiduras que pueden comenzar tan temprano como en la fase inicial de la fase 3, alrededor de 40 días después de plena flor, cuando tenemos una presión de raíz todavía presente, muy activa, y tenemos una humedad relativa alta y tenemos una variedad sensible o una variedad que está mal terminada o mal rematada en su desarrollo de su primordio en el año pasado. O el calcio está carente. Entonces, nosotros vemos que la sutura se rompe y terminamos perdiendo una proporción de fruta no menor. Ahora, aquí hay una imagen que ilustra muy claro que yo tengo una madurez anticipada del extremo. Eso es por efecto etileno y porque internamente puedo tener el trastorno de la desprendida de hueso en forma acelerada. Y aquí lo estamos viendo. ¿Se fijan? Se desprende el hueso en la parte apical y eso genera una liberación de etileno, ¿no es cierto? La lesión, etileno, y le cambia la permeabilidad al tejido. Ese tejido empieza a madurar, ese tejido se hace más permeable y ese tejido se rompe con muchísima facilidad frente a presiones internas y a condiciones ambientales que favorecen el no flujo de agua. Por lo tanto, esto también tiene que ver mucho con el calcio. Aquí tenemos sutura abierta, ¿no es cierto? Que es lo que vimos anteriormente, ya con fruta madura. O sea, aquí hay un efecto de lluvia, sin duda, pero hay un efecto de resistencia o de sensibilidad. Bueno, la sensibilidad a la partidura y el calcio directamente. O sea, yo tengo más partidura con menos calcio en mis tejidos. Y tengo menos partidura con más calcio en mis tejidos. Por lo tanto, tenemos que tener niveles de calcio adecuados. Un dato. El contenido de calcio varía mucho en partes de la fruta. Por ejemplo, ustedes en la punta del fruto, si ustedes analizan frutos por la mitad, la punta del fruto tiene la mitad del calcio que la base del fruto. Y esto avala la sensibilidad apical de los frutos a la partidura. Entonces, yo tengo que nutrir tempranamente y este proceso de acá, de nutrición cálcica de la punta del fruto, ocurre muy temprano. Tan temprano como parte en la temporada anterior, porque es en la diferenciación del primordio. ¿Ya? Bueno, aquí hemos tenido un problema en las últimas temporadas, bueno, algunas temporadas más que otras, con la exigencia de calibre, el abuso de potenciar calibre, el uso de giberélico y la falta de calcio, nos parte la fruta dentro de las cajas. Y esto aparece en destino. Y la mayoría de las partiduras tienen su origen en la zona apical. También asociado a lo mismo está la aparición de hongos como la alternaria en el caso de la variedad Switzer, porque hay una partidura que se infecta. ¿Ya? Y también, si hay esta partidura responde a un tejido que no está completamente terminado. Bueno,
Fenología y el calcio radicular, aquí tenemos pic de raíces, que ocurren más o menos entre octubre y enero. Nosotros tenemos que tratar de activar las raíces temprano para poder entrar con calcio cuando el fruto lo requiere, y también tenemos que reforzar el calcio durante el verano para tener reservas y yemas bien nutridas. Aquí hay dos temporadas, por eso aparecen. Mire, una temporada de buena actividad radicular, probablemente con mucha producción. A la siguiente tenemos una temporada con menos desarrollo radicular y menos cosecha. Bueno, la raíz, la absorción del calcio ocurre en el extremo terminal de la raicilla. Por lo tanto, tenemos que tener raíz activa y de buena calidad para poder tomar más calcio. Por lo tanto, aquí hay un juego de tener raíces, de nutrir con calcio para tener el mejor resultado. ¿Ya? Condiciones de huerto en post cosecha maltratado van a tener menos reserva en su madera. Aquí tenemos arginina, condición buena, los valores van entre 10 y 15, que es lo que nosotros deberíamos buscar. Aquí tenemos una situación regular y tenemos condiciones malas que no llegamos a los 8 miligramos por 100 gramos de arginina. Entonces, huertos mal manejados, abandonados, tienen ese problema. Muchos de estos florecen en la misma temporada. Entonces, fase de desarrollo del fruto y cómo manejamos el calcio. Bueno, radicularmente, nosotros tenemos que en ciclo presente, ahora, por ejemplo, ustedes tienen que preocuparse mucho de aplicar calcio radicular porque venimos de una temporada complicada, de un verano estresante, de una reserva a lo mejor limitada, de un invierno insuficiente, y una herramienta que nos va a ayudar va a ser el calcio. Entonces, ¿cuándo se aplica el calcio a la raíz? Especialmente entre caída de pétalos y fruto expuesto, o sea, cuando la chaqueta cae. Es ahí donde el fruto transpira realmente y sin competencia de brote, porque después el calcio que nosotros aportemos se va a ir al brote y no va a ir a la fruta. Y en el caso del calcio foliar, cuando esté descubierto el fruto, nosotros tenemos muchas más posibilidades de cubrirlo con calcio para que se nutra periféricamente. La integración es de ambos tratamientos. Los calcios foliares no resuelven el problema de consistencia, solamente trabajan sobre la cutícula. Y tenemos también opciones de aplicar algo de calcio en la fase 3 para cutícula y resistencia de, por ejemplo, algo de pitting reduce, porque estamos trabajando sobre la parte periférica del fruto, no sobre la parte interna. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos efectos de aplicaciones de calcio al suelo y foliar sobre el contenido de fruta en la piel, en la fruta y piel. Y podemos ver que el endurecimiento de carozo, medido en el endurecimiento carozo, es mucho más alto el nivel de calcio que en cosecha, y por supuesto que la piel de cosecha tiene menos calcio, pero se mantiene más porque va a la cutícula cuando aplico foliarmente. ¿No? Calcio foliar, ¿ven? El calcio foliar me aumenta mucho en la cutícula, pero no me entra al resto del fruto. Bueno, las inyecciones de calcio son una herramienta interesante con la oportunidad que estamos mencionando, ¿cierto? Tiene que ser calcio de calidad, ¿no es cierto? Soluble, que tengan carrier. Bueno, aquí tenemos la competencia del brote contra la fruta, claramente que nos lleva el calcio, y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo el brote
en la fase de endurecimiento de carozo, ya se pone competitivo. Por eso el calcio tiene que estar acá, temprano, pero cuando la fruta transpira. Después ya no tiene sentido el calcio a la raíz. Bueno, los brotes, ¿no es cierto?, nos generan competencia. Aquí ven una comparación entre la fruta y bajo carpa el brote crece muchísimo, por lo tanto es un enemigo de la calidad. Bueno, el clostradiol de calcio más el ácido hidrélico y potasio ayudan a la firmeza, y el clostradiol de calcio lo que hace es controlar el vigor, bien manejado, aplicado por flor, nos permite, ¿no es cierto?, controlar el brote en favor de la nutrición de nuestra fruta. Bueno, ¿cómo aumentar los contenidos de calcio en la fruta? Mejorar el desarrollo de nuevas raíces, pero radicales, manejos de agua en el suelo, aireación y temperatura del suelo a principio de primavera. O sea, tenemos que luchar ahí, estamos contra la naturaleza un poco. Aumentar la disponibilidad de calcio en el suelo con el suministro de calcio, ajustando pH, ¿no es cierto?, evitando competencias con otros elementos como potasio, magnesio, aluminio, sodio. Abastecimiento de agua suficiente y constante, pero justa, no abusar del riego. Tenemos que tener aire para nutrirnos. Balance entre fruto y material vegetativo, ¿no es cierto? Control de vigor con el regalis o el molibdeno. Desarrollar un buen tratamiento de calcio pre y post cosecha como vía foliar. Bueno, como consideraciones finales de mi parte, el calcio es un elemento mineral relevante en la producción de la cereza de calidad y de toda la fruta. La productividad obtenida también depende de que cada huerto mantenga niveles adecuados durante todo el ciclo de desarrollo. Aportes de calcio en primavera son necesarios para superar posibles carencias temporales, especialmente cuando los tejidos de hoja y fruto están en su etapa de máxima división celular. Aportes al suelo con calcio refinado justo antes que los frutos transpiren en igualdad con la hoja ayudan a nutrir los frutos. Bueno, esta es fruta de calidad. Esta fruta depende de que su calcio esté siempre disponible. Esta fruta puede crecer más sin deteriorarse por debilitamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Súper interesante ver la importancia que tiene el calcio en una visión completa, que no es solamente a lo que estamos acostumbrados, que es la pre-cosecha, sino que también durante la post-cosecha del árbol lo relevante que es, y también las bajos cobertores que disminuye la calidad de la fruta también. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Ahora le voy a dar el pase a Claudio para que pueda hacer sus presentaciones, y recuerden que en el apartado de preguntas pueden poner todas sus preguntas. Ya tenemos varias preguntas para Luis, así que al final de la presentación de Claudio vamos con eso. Adelante, Claudio. Gracias. ¿Me escucha, Loreto? Sí, se escucha perfecto. Ya, perfecto. Sí. Bueno, voy a iniciar la presentación. En primer lugar, muchas gracias a Mander por la invitación. Bueno, les cuento, mi nombre es Claudio Navarro, soy ingeniero agrónomo y pertenezco al grupo de estudio Innovafruit junto con Luis Valenzuela y Karen Sagreo. Y bueno, lo que Luis explicó y claramente quedó manifiesto la importancia que tiene el calcio, y un poco lo que nosotros hemos hecho como estrategia es definir con esta información que manejamos, con toda la preparación de las observaciones, de los procesos, tenemos que bajar a la aplicación de campo. Dicho eso, nosotros como grupo generamos una investigación durante la temporada pasada,
definiendo las mejores estrategias de las aplicaciones de calcio en primavera, y para ello evaluamos el producto que dispone Manber a través del WinK y Mobilica al suelo y su efecto en la calidad de cereza. Bueno, la introducción está bien explicada por Lucho en general. Es súper importante lo corto que es este proceso. Nuestros mercados cada vez nos están pidiendo frutas de mejor calidad, un alto estándar de calidad, y bueno, la característica de la cereza es su alta tasa elevada respiratoria, lo que genera efectos como la piel de lagarto, el pitting, pedúnculos pardeados, deshidratación y otros que Lucho los explicó de manera súper completa. El calcio juega un papel súper importante en la fisiología, sobre todo a nivel previo a la cosecha, y bueno, estamos evaluando estrategias también en la post cosecha, cómo podemos aumentar los niveles de calcio para generar un sistema. Ahora, estas estrategias tienen que ser integradas, no solamente vamos a elaborar un solo manejo en función a aplicar más calcio. Esto es un trabajo que tiene que ser integrado y base a una estrategia de trabajo. Bueno, básicamente explicar que el calcio es un mineral bastante complejo, ya que se moviliza netamente a través del xilema, y está muy asociado a las condiciones de medioambientales, como lo explicaba Luis. Bueno, la hipótesis para este estudio fue la aplicación en el suelo de calcio formulado, en este caso WinK y Mobilica, en las primeras fases de desarrollo del fruto. Favorecen la calidad de la fruta y la duración post cosecha. El objetivo fue determinar el efecto de las aplicaciones en el suelo a través del producto WinK y más el elemento Mobilica en la primera fase de desarrollo del fruto y su efecto en la calidad de fruta post cosecha. Para este ensayo nosotros generamos las evaluaciones en el laboratorio frutales de hoja caduca de la Universidad de Chile, con quien trabajamos en conjunto. Y bueno, la información con la que partimos es, el calcio se genera una movilización a través de la fase inicial del proceso, súper importante, es capaz de llegar a movilizarse por el tejido vascular de manera cinemática. Y bueno, nosotros proponemos determinar cuáles son las oportunidades más adecuadas. Queremos validar si logramos aumentar los niveles de calcio con estas aplicaciones. ¿Cuáles fueron los tratamientos? Se probaron aplicaciones con diferentes fuentes, o sea, con diferentes niveles de calcio, en este caso WinK, que tiene un 9% de un óxido de calcio, y fulvatos de calcio, un 25%, y Mobilica, que agrega un 18% de óxidos de calcio y aminoácidos. En sus dosis recomendadas comercialmente por la empresa, de 20 litros y 1,5 kilos respectivamente, y evaluamos una oportunidad con aplicaciones de mayor dosificación del producto de 30 litros y 2 kilos por hectárea. Entonces se probaron 5 estrategias distintas para la aplicación del producto durante la fase inicial del desarrollo. Un poco este es el cuadro explicativo donde definimos estrategias de plena flor, en caída de pétalos más 7 días, en caída de pétalos hasta caída de chaqueta, desde la caída de chaqueta 21 días después de plena flor, y el inicio de endurecimiento caroso, y fuimos evaluando estos 5 tratamientos con estas estrategias para definir si lográbamos primero validar las aplicaciones de calcio y si lográbamos generar resultados positivos y buscar ventanas de óptima aplicación. Bueno, se propone un ensayo con 5 tratamientos en épocas de aplicación de la fase inicial del desarrollo del fruto, más un tratamiento control sin aplicación. Básicamente el diseño experimental corresponde a bloques completamente al azar. Se utilizaron 4 repeticiones por tratamiento, siendo cada unidad experimental una hilera de 42 plantas. ¿Qué es lo que evaluamos en este ensayo? Nosotros evaluamos la madurez, los sólidos solubles, la firmeza, el peso específico del fruto a cosecha, el diámetro y el volumen de fruto. Evaluamos las características del pedúnculo, la susceptibilidad a la partidura cracking mediante el método de Christensen, la concentración de calcio y otras como materia seca y la evaluación después de 45 días de almacenaje. También evaluamos las características de la piel, como la piel de lagarto, pitting, cracking,
la firmeza y los sólidos solubles después de este periodo de guarda, basado en la importancia que describía antes Luis. Aquí un poco la descripción, cómo se almacenaron en cajas durante 44 días, y aquí se hicieron escalas, esto a través del laboratorio de hoja caduca de la Universidad de Chile, se hicieron las escalas de distintos niveles de pitting y las escalas de deshidratación peduncular. Bueno, la aplicación la hicimos mediante vía drenching. Hay un tema bastante interesante a seguir analizando de cuán eficientes son las aplicaciones. Sobre todo este huerto tenía un sistema de riego con microaspersión, por lo tanto queríamos que la aplicación fuera lo más directa posible, y por eso diseñamos la forma mediante drenching, mojando aproximadamente 4.000 litros por hectárea, y después de la aplicación se genera un riego posterior de 2 horas, con la idea de que el producto baje. Pero es muy interesante, y nosotros dentro de las conclusiones evaluábamos analizar bien los sistemas de riego y cómo nosotros estamos inyectando nuestros fertilizantes, sobre todo minerales tan claves como el calcio en sus momentos específicos. Es muy importante ese aspecto, y aquí encontramos que hay bastantes diferencias en la homogeneización de la entrega del producto. Bueno, ahí están los momentos de los tratamientos, desde plena flor hasta en la caída de chaquetas. También hicimos aplicaciones hasta endurecimiento de carozo. Caída de pétalos y caída de chaquetas. Súper importante lo que hablaba Lucho referente a la competencia que empiezan a generar en algún minuto, sobre todo en los patrones con huertos más vigorosos, el brote y cómo este empieza a generar competencia en función al movimiento del calcio. Bueno, un poquito de información referente al huerto en el cual estábamos trabajando. En general, un huerto que la temporada pasada tuvo niveles de productivos importantes, una media de 15.000 kilos por hectárea, y la temporada donde se hizo el ensayo, que era una producción bastante importante, sobre 25.000 kilos por hectárea. Y estos son los resultados de los análisis foliares, que arrojan claramente que existe unas cantidades de calcio menores a las que nosotros hubiésemos esperado. En términos generales, este huerto se maneja bajo un programa estándar, donde tenemos en una etapa inicial nitrato de calcio. Todos los tratamientos, todo el huerto se realizan aplicaciones con nitrato de calcio. En su etapa inicial, sulfato de potasio, sulfato de magnesio, bueno, eso es como programa estándar, enraizante y extractos únicos. Aquí se refleja las temperaturas máximas y mínimas, un poco y los grados días que nosotros, cómo fue el comportamiento climático al momento de realizar las aplicaciones, y cuando hicimos nosotros las aplicaciones de plena flor, 7 días después de plena flor, 14, 20, el inicio de endurecimiento caroso. Súper importante los factores climáticos en la absorción de calcio basado en la literatura. Nosotros buscamos encontrar los momentos y hacer esta conjugación de análisis. Dicho eso, acá nosotros mostramos el déficit de presión de vapor durante el periodo de tratamiento WINCA, que es súper interesante, súper importante analizarlo, verlo y empezar a estudiarlo en nuestros campos, ya que en la medida que tengamos una mayor presión de vapor, nosotros tenemos un menor nivel de humedad medioambiental, por lo tanto la transpiración de las hojas es mayor, y por lo tanto existe una mayor absorción de agua y por lo tanto una mayor absorción de calcio. Dicho lo contrario, si tenemos una menor presión de vapor, nosotros también vamos a tener mayores niveles de humedad. Y si tenemos menores niveles de humedad, mayores niveles de humedad, perdón, nosotros va a bajar los niveles de transpiración. Por lo tanto, los niveles de calcio se van a ver afectados. Por lo tanto, muy interesante empezar a analizar y revisar los niveles de déficit de presión de vapor de nuestros huertos, y en esta condición, sobre todo en huertos que están bajo techo. Bueno, ya viendo los resultados de los ensayos, encontramos efectivamente que los niveles de calcio total en las aplicaciones con los tratamientos de WINCA fueron mayores que el testigo, que el tratamiento control, sobre los contenidos de calcio, esto en cerezas Sweethead. Por tanto, vemos que se aumentaron los niveles de calcio total y los niveles de calcio ligado en las aplicaciones al suelo después de estos tratamientos. Hacemos un detalle de cada uno de los tratamientos dentro de cada una de las estrategias que se definió, de principio de ciclo, el tratamiento 2 de principio y medio ciclo, el tratamiento 3 de medio ciclo, el tratamiento 4 de
una opción también de medio ciclo y finalmente un tratamiento 5 que incluye desde principios de ciclo de 7 a 14 días después de plena flor, vemos que en todas las estrategias que se plantearon, el producto generó un aumento de los niveles de calcio en la fruta en función al control. Pero bueno, seguimos con niveles bajos de calcio en función a lo que nosotros esperamos y nosotros nos proponemos para mejorar el estándar de calidad propuesto. Bueno, eso es gran información referente a que logramos aumentar los niveles de calcio. También acá se refleja cómo los niveles de materia seca, donde no existen mayores diferencias, no logramos mayores diferencias de materia seca. Pero bueno, los niveles de calcio sí se lograron. Bueno, a nivel de relaciones posterior a los análisis de post cosecha en el laboratorio, evaluamos los niveles de partidura, con tiempos de inversión de 2 y 4 horas sobre el tipo de partidura y evaluamos cómo las partiduras lograron disminuirse en los tratamientos con Winca y Mobilica, en este caso con calcio. Siendo muy interesante las partiduras estilares, y ya les voy a mostrar la diferencia entre ellas. Esta es un poco cómo se consideró, cuál fue la métrica que se consideró para los tipos de partidura en cerezo luego de cosecha. La partidura peduncular, partidura a nivel de mejilla y la partidura estilar. Como les mostré anteriormente, después de 4 horas claramente se ve una diferencia en los huertos donde se hizo se utilizó la estrategia de la aplicación de calcio al suelo. Bueno, como lo explicaba Luis, las partiduras apicales han sido un problema importante para nosotros en nuestros manejos, generando pérdidas importantes. Y todo eso es que nace toda esta idea y esta generación de estrategias que logre disminuir estos factores. Cómo genera la presión y cómo se distribuye, como nos mostraba Luis en las presentaciones anteriores, los hombros y la zona calicinal son los sectores más críticos, ¿ya? Entonces, nosotros hicimos las evaluaciones tratando de mejorar esto. Un poquito más de lo que mostraba Luis también referente a las partiduras y la relación que existe entre la partidura de la cereza y la alternaria. Nosotros el año pasado hicimos también inoculaciones de hongo alternaria junto con equipos técnicos amigos y fue complejo, pero todo muy asociado al nivel de partidura. Aquí vemos también una foto donde cómo a nivel de Switzer genera la partidura desde la flor, o sea, este es un corte de una flor, y ya vemos que los niveles de partidura se empiezan a expresar y se desarrollan a través del proceso. Por lo tanto, nosotros todo lo que hagamos en la etapa temprana es fundamental. Bueno, los 45 días después del almacenaje, como les indicaba en los ensayos, nosotros evaluamos el efecto del Winca sobre la expresión de los pedicelos pardo en cereza después de los 45 días. Y vimos que efectivamente hay una diferencia en las aplicaciones, en los tratamientos donde se hicieron las aplicaciones de Winca y Mobilica, tuvimos diferencias con menos porcentaje de presencia de pedicelos pardos. En relación al efecto por cada una de las estrategias, se ve como la estrategia 1 de principio de ciclo fue la que tuvo más cercano al tratamiento. Sin embargo, en todas se logró disminuir los niveles en comparación a los tratamientos sin la aplicación. Bueno, otro aspecto importante fue la expresión de la piel de lagarto en las cerezas Switchhead, como nos indicaba Luis en su presentación. Y vemos cómo claramente el efecto de Winca y el elemento Mobilica sobre la expresión de piel de lagarto en cereza generó un efecto importante de disminución después de estos 45 días de análisis. Bueno, la escala de piel de lagarto fue definida en función al laboratorio, que fue quien hizo el apoyo en este análisis, y logramos estos resultados que son bastante importantes para lo que estamos construyendo como estrategia y estos paquetes tecnológicos de manejo. Cada una de las estrategias
del efecto de Win-K y Móvil-K en la expresión de la piel del lagarto, todos los tratamientos y todas las estrategias fueron más eficientes en la disminución de la piel del lagarto, lo que se hace bastante interesante y valía el uso de calcio en la etapa temprana del cultivo. Bueno, las aplicaciones tempranas, como les decía, manifiestan menos el problema. Este daño estaría asociado con la debilidad estructural, como nos contó Luis, y la deshidratación de los tejidos. Bueno, como conclusiones, bajo las condiciones del ensayo es posible concluir que la combinación de calcios al suelo aplicada durante de calcio, al principio el aumento de calcio ligado, se aumentan los niveles de calcio. Bueno, y aun cuando los contenidos de calcio en la fruta aumentaron, todavía permanecen bajo el nivel óptimo para este huerto con un nivel de producción importante, que nosotros, bueno, se ha definido 15 miligramos por 100 gramos de peso fresco, lo que permite sugerir un aumento en las dosis para las condiciones de carencia y de alto rendimiento. Dentro de los efectos sobre la calidad de la fruta, durante la cosecha se destaca una disminución en la susceptibilidad de la fruta a partidura estilar, uno de los principales problemas de la variedad Switcher, que fue la variedad con la que trabajamos, cultivar con el cual trabajamos acá. Después de 45 días de almacenaje, la fruta de árboles tratados con calcio presentaron menores niveles de pedúnculos deshidratados y se redujo la incidencia de la piel de lagarto en conclusión. Un tratamiento con 2 aplicaciones de 30 litros de producto Win-K más 2 kilos de Móvil-K, igualmente efectivo que los tratamientos tempranos con aplicaciones de 3 aplicaciones de 20 litros de Win-K más 1,5 kilos de Móvil-K por hectárea. Y bueno, como les indicaba, la aplicación tipo drenching seguido un riego es una opción interesante para incorporar estos productos y otros elementos que estamos tratando de agregar dentro de este esquema de trabajo en pro de solucionar las diferencias y los problemas que hemos tenido relacionados con el calcio. Es muy importante también indicar que el huerto debe tener niveles, debemos subir los niveles, y ese procedimiento, lo que sí nos dice el ensayo, es que si bien es cierto los logramos aumentar, el trabajo tiene que ser previo, incluso debe ser un trabajo de generar una estrategia durante la temporada completa, más que necesariamente desde el inicio de brotación. Eso sí. Muchas gracias, Claudio. Vamos a pasar a hacer algunas de las preguntas que nos hicieron. Vamos a ir avanzando. Preguntan por acá, espera que no puedo subir esto. Dice, para evitar... Sí, no te preocupes, Luis. Para evitar la partidura, si logramos meter bien el calcio, el uso de protectores para partidura lo disminuimos, pero en base a su experiencia, en base a lo que dijo de las posibles partiduras tempranas, ¿el uso de bioprotectores es recomendable? A ver, son cosas independientes. Algunos protectores de partidura son antitranspirantes, por lo tanto bloquean tanto la salida de agua como la entrada de agua al fruto. Lo que nosotros tenemos que hacer es preparar el fruto para que sea más resistente a partidura. Y eso lo tenemos que hacer con tratamientos tempranos, generando un tejido resistente. Yo creo que el problema que estamos teniendo es que nosotros no tenemos una nutrición cálcica oportuna y adecuada, y por lo tanto no estamos llegando con niveles de calcio y de boro. No he hablado del boro, pero el boro también tiene mucha importancia en esto. Pero sí, yo creo que en boro no estamos tan carentes como estamos en calcio, porque aplicamos boro y como es un microelemento, a veces se cumplen los requerimientos que él tiene. Pero yo insistiría en calcio y boro, y partiendo desde la aplicación que estamos planteando hoy día, con este ensayo, desde la raíz
al sistema. Porque las lesiones que yo les mostré son lesiones que vienen son desde adentro hacia afuera. O la sensibilidad se genera de adentro hacia afuera y finalmente se expresa ante un cambio sutil, puede ser de agua, de presión de agua, de ambiente húmedo, etc. ¿Ya? Perfecto. Y lo otro es un complemento final. Por lo tanto, no es que sean uno u otro. Yo creo que son los dos bien manejados, ambos. ¿Ya? Perfecto. Preguntan también, ¿cuál es la importancia de la fertilización con calcio en un huerto de cerezas plantado el año pasado y que está en una etapa de ramificación? O sea, aún no hará fruta. Es bueno ir nutriendo de calcio el huerto. Primero yo no pude detenerme en todo este mundo que significa el calcio, porque esto debería partir del suelo. Deberíamos hacer el diagnóstico del balance de calcio en el suelo. Sería lo primero que habría que hacer. Y si falta calcio en el suelo, habría que aportar calcio con enmiendas cálcicas, complementado con alguna fertilización cálcica. ¿Ya? Por lo tanto, desde ahora, y especialmente, ahora, tampoco hablé del tema sanitario y el calcio, que es otro tema. Claro. Hablemos de cáncer bacterial, también tiene que ver mucho el calcio. Y de hecho hay productos como el caldo bordelés, que es calcio. Finalmente tiene calcio y eso ayuda a la protección. Entonces, esto es un tema complejo, es un tema que yo creo que no lo estamos manejando de forma integral completamente y que merece más análisis y estudio, ¿ya? Así que, bueno, siempre aportar calcio desde que el huerto comienza, porque la sensibilidad a cáncer bacterial es mayor en la medida que mi planta es más pequeña. Y si estoy plantando o estoy cultivando en una condición con limitaciones de suelo, de clima, más aún es importante cuidar esa parte. Perfecto. Otra pregunta. ¿El calcio está relacionado con la fuerza de retención de los pedicelos? ¿Qué beneficiaría para tener una mayor fuerza de retención? Que si el calcio tiene relación con la retención del pedicelo. Tiene relación con y tiene que ver de nuevo con el tratamiento temprano. El tratamiento temprano de calcio y el balance, que tengamos un balance nitrógeno-calcio, va a ayudar a que el pedicelo se mantenga más vital y resistente. O sea, ayuda. Claro. Mira, tenía información de eso, no la incluí. Lo que pasa es que es demasiado tema como para abordarlo en una web. Tema. Tiene muchas aristas. Acá Vladimir pregunta, ¿qué pasa si aplicamos el calcio antes? Con antes se refiere en estado de botón. ¿Se pierde en el suelo? Hola Vladimir, ¿cómo estás? Mira, respondo. El calcio, lo que yo estoy comprendiendo del calcio para el mejor manejo y la eficiencia en la aplicación es que nosotros tenemos que aplicarlo tan oportunamente como podamos. ¿Por qué? Porque se adhiere a las partículas de arcilla y no queda disponible fácilmente para que las raíces lo tomen cuando estén las raíces funcionales. Por lo tanto, yo tengo que esperar no muy temprano, no muy tarde, raíces activas. Y eso más o menos se conjuga en el momento que yo les mencioné, que es, la mayor absorción de calcio por el fruto va a ocurrir y oportunamente, porque también nosotros tenemos que abordar la etapa inicial cuando están dividiendo las células. Ojalá yo pudiera meter calcio ahora al sistema, pero si no tengo raíces no va a ocurrir. Y si lo aplico lo pierdo
pierdo la plata. Entonces, yo tengo que sacar la cuenta de la siguiente manera, que es lo que yo estaba haciendo. Caída de chaqueta, o chaqueta caída, más que caída de chaqueta caída, máxima transpiración del fruto sin tener competencia de hojas, sin tener tanta competencia de hojas, porque después viene el brote y me juega en contra. Entonces ahí, y yo tengo que sacar la cuenta hacia atrás. ¿Y cuánto hacia atrás? Yo creo que es una semana, no más. Por lo tanto, aplicar ahora en ramillete no voy a lograr el efecto. Voy a perder en parte el producto, la eficiencia, pierdo eficiencia. ¿Ya, Vladimir, te quedó claro? Dijo, sí respondió, dijo que muchas gracias por sus sabios consejos. Gracias. Por acá, la última pregunta, en honor al tiempo, el resto de las preguntas las vamos a responder vía correo. Preguntan si es importante complementar las aplicaciones de calcio con fertirriego y foliares después. Fertirriego, foliares de calcio después. Mira, hay muchos estudios de calcio, hay unos buenos estudios de calcio foliar como tipo manzana, contra el bitter pit de la manzana. Son aplicaciones semanales de bajas dosis de calcio aplicados en la fase de llenado de frutos. Pero como les mencioné anteriormente, son para ayudar más a la cutícula que a la consistencia de mi fruta o a la calidad de mi fruta. ¿Ya? Pero, y lo otro que hay que ponerla con boro, porque también hay estudios que el abuso de calcio rigidiza pared, es decir, rigidiza piel. Y si rigidiza piel, me puede potenciar la partidura, incluso la partidura de piel, no necesariamente la partidura que estamos hablando de la partidura estrella apical, sino que si que no, la piel ya no da porque se rigidiza y se raja, se hacen fisuras. Y por lo tanto el boro siempre tiene que ir con boro, porque el boro le da la elasticidad al efecto. ¿Ya? ¿Loreto? Perfecto. ¿Loreto? Mira, déjame responder algunas preguntas que estáis viendo en el chat de solamente un pero detalle. por supuesto. Lo primero, para complementar lo que nos comenta Lucho, efectivamente en relación al botón floral, el calcio no es que se genere una pérdida. Estamos hablando de estrategias que sean más eficientes en el uso, pero como que se pierda, no existe una pérdida tan importante. Ahora, en relación a los momentos óptimos, es hasta endurecimiento de carozo las aplicaciones de calcio al suelo. Ahora, después de ello pierden eficiencia en el aporte y podrían tomar más importancia las aplicaciones foliares de calcio. Eso es súper importante. Y vi algunas preguntas, proporcionalmente hablando, y vi algunas preguntas súper interesantes referentes a por qué el tipo de uso vía drenching. Lo más importante es realizar, para el tema del ensayo era lograr la eficiencia en la aplicación del calcio. Y efectivamente nosotros lo proponemos como una alternativa en huertos donde no tienes un sistema de gotero, que es mucho más eficiente en la entrega. Por lo tanto, si tienes un microaspersión, sería una muy buena alternativa hacer las aplicaciones vía drenching. Sin embargo, vía gotero o microaspersión, y un poco esa es la conclusión que quería aportar a la pregunta, debes hacerlo de buena forma, con buena supervisión y en un periodo lo más largo posible. Si tú este producto o los productos de fertirriego, tú los inyectas y eso lo logramos medir a lo largo de una hilera, de hileras de ensayo, si tú realizas las aplicaciones muy rápido, existe una mayor distribución en la concentración y en la conductividad eléctrica de cada uno de los emisores. De hecho, lo mejor es dispersar las aplicaciones en un mayor tiempo posible. Ante todas esas variables, nosotros optamos por presentar la propuesta vía drenching, pero sin duda que creo que sería óptimo, pero las aplicaciones vía riego por goteo son la otra alternativa, siendo el riego con microaspersión lo más poco eficiente en relación a la fertilización.
Y en cuanto a los volúmenes, para el caso del ejemplo que se hizo fue aproximadamente 4.000 litros por hectárea, si uno hacer la relación. ¿Ya? Eso era, Loreto. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Ahora yo les voy a conversar un poquito sobre los productos que se probaron con el grupo de InnovaFruit, los productos que se utilizaron en el estudio que les acaban de presentar, y les voy a hablar sobre Mobilicá. Mobilicá es un movilizador de calcio, no es una fuente de calcio, es un movilizador de calcio que disminuye, mejora la vía de post cosecha, disminuye el cracking, reduce el bitter pit, aumenta la dureza, disminuye la partidura de la fruta, etc. La composición de Mobilicá es un óxido de calcio al 18% con aminoácidos libres al 2%. Pero la verdad es que la dosificación que se utiliza este producto por hectárea, el aporte cálcico que se realiza es súper bajo, entonces no tiene mayor relevancia como aporte cálcico, sino que lo importante del producto es que tiene un alto contenido en la molécula que está patentada de nombre PACAL, que es un promotor de absorción de calcio radicular. Las características del producto es de pH neutro, tiene aplicación radicular, tiene una muy buena miscibilidad, una muy buena compatibilidad, es de formulación sólida, y nuestras políticas como empresa es que todos nuestros productos son libres de metales pesados y exentos de cloro y sodio. Bueno, ¿qué es PACAR? PACAR es una molécula orgánica que combinada con la fuente de calcio que se entrega, genera una movilización más efectiva hacia la planta y dentro de ella. Genera una asimilación de calcio por parte de la raíz mejor, facilita el transporte del calcio dentro de la planta, sinergiza las funciones del calcio en la célula y metaboliza el calcio en la célula. ¿Cómo funciona Mobilicá? Mobilicá, en verdad, la molécula PACAR, básicamente, ¿qué acción tiene? Genera un aumento en el ácido indolacético endógeno. Y esto activa dos rutas. La primera ruta es la ruta de las auxinas. Esta ruta genera que dentro de la planta existen las enzimas endo 1,4-beta-glucanasa, que son las enzimas degradadoras de la pared celular. Al tener una mayor concentración de auxina, va en directa relación a la disminución de estas enzimas degradadoras, que nos permite que la pared celular se degrade de forma más lenta, lo que colateralmente nos lleva a una fruta con mayor firmeza, una mejor velocidad en la descomposición de ella, tiene una mejor durabilidad y una mejor vida de post cosecha. La segunda ruta de acción que activa la molécula, es la velocidad de biosíntesis de las calmodulinas. Las calmodulinas son proteínas señalizadoras del calcio. Entonces, ¿qué genera ella? Que le señaliza el calcio al punto de requerimiento para que éste se pueda ligar y sea útil dentro de la célula. Con una baja presencia de estas calmodulinas, generamos que mucho calcio que perdió la vacuola o no esté de forma ligada y útil, en el fondo utilizándose dentro de ella, y con PACAR y con el fondo con la molécula esta patentada generamos una mayor biosíntesis de calmodulina, tenemos mayor presencia de estas proteínas señalizadoras, generando que todo el calcio que logra entrar dentro de la planta se ligue y se utilice de forma óptima, y colateralmente a que nos lleva a tener una mejor firmeza la fruta, disminución de cracking, de bitter pit, de partidura y todos estos problemas fisiológicos que pueda tener ella. En resumen, las características de Mobilicá es que es un promotor de la absorción de calcio radicular, moviliza el calcio de forma más eficiente dentro de la planta, aporta mayor firmeza a los frutos, mejorando la vida de post cosecha y disminuye de forma importante las fisiopatías por falta de calcio o por déficit de él. ¿En qué momento estamos aplicando Mobilicá? Mobilicá lo estamos aplicando principalmente desde 7 días después de plena flor hasta la cuaja en el caso de la cereza.
Lo estamos parcializando en 3 aplicaciones o en 2 como se mostró en el estudio, y la recomendación de aplicación, se las voy a comentar más adelante. Acá hay un detalle súper importante que quiero aclarar, que Mobilica no es una fuente de calcio. En el fondo, Mobilica requiere que uno le entregue una fuente de calcio porque él lo único que hace es tomar el calcio, movilizarlo adentro de la planta y movilizarlo dentro de ella. No es una fuente por sí. Y hay que marcar una diferencia porque Mobilica no corresponde tampoco a fuentes de calcio, por ejemplo los carboxílicos o los fulvatos, que son fuentes de calcio muy disponibles para la planta. Estas son fuentes de calcio. La planta tiene que absorberlas y movilizarlas ella sola. En cambio, un movilizador ayuda a este trabajo de la planta y la señaliza de mejor manera. Es por esto que nosotros hacemos la recomendación de Mobilica junto a WinK, que es nuestra fuente de calcio. Acá está nuestra recomendación, que fue la que se probó en el estudio, como pueden ver, Mobilica tiene una dosis de, voy a buscar el puntero láser para poder mostrárselos de mejor manera. Acá está. Como ven, la concentración, la dosis es de 1,4 kilogramos acompañado de 2 litros de la fuente, perdón, de 20 litros de la fuente de calcio por aplicación. Esto se repite 3 veces, una por semana, y como ven, la concentración es tan baja que esto no alcanza a ser un aporte cálcico, sino que realmente es un tema de movilización acompañada de nuestro WinK. Nuestro WinK tiene un 12% de óxido de calcio y 33,2% de fulvato de calcio. ¿En qué aporta el fulvato de calcio? El fulvato de calcio tiene la capacidad de ser complejante, aporta materia orgánica al suelo, mejora la estructura del suelo, incrementa la flora microbiana, aumenta la disponibilidad de nutrientes y maximiza el aprovechamiento del producto al 100%. Permite, como tiene una absorción tan rápida y una disponibilidad tan buena, que el producto sea absorbido por la planta el 100% y no dejamos en el fondo dinero en el suelo o en la calle. Se me pasó lo anterior. Acá hay un cuadro donde se muestran las diferencias que existen entre los calcios, porque nosotros siempre vemos que hay miles de tipos de fuentes de calcio, y acá hicimos un cuadro resumen en la cual lo dividimos en 3 tipos de concentración. Tenemos las fuentes de calcio con una concentración mayor al 32%, en las cuales encontramos el nitrato, el cloruro, el sulfato y los carbonatos. Estos son de liberación muy lenta, muy lenta. Luego vienen las concentraciones medias, que son entre 16% y llegando hasta el 35% de calcio. Y estas por lo general son suspensiones concentradas. Tienen facilidad para quedar bloqueadas en el suelo y la disponibilidad a corto plazo, que es lo que nosotros estamos necesitando del cerezo, porque el cerezo tiene un periodo muy cortito en el que podemos jugar para poder entrar en la mayor cantidad de calcio, y como mostraba Luis en su gráfico, el calcio clave es el calcio recibido por el suelo. El resto son correctores que en algo te puede ayudar, pero la clave está en el suelo. Y son de muy baja disponibilidad inmediata, al corto plazo. Y luego tenemos concentraciones que llegan hasta el 15%. Y dentro de esto, estas tienen la característica de tener una disponibilidad inmediata. Ahí varía dependiendo de la formulación y la asimilación y la calidad del producto según cada empresa lo desarrolle. Pero dentro de este grupo caen los complejos, los fulvatos, que es WinK, que es el producto nuestro, quelatos, carboxilatos y los polihidroxilatos. Les voy a mostrar un video de la acción de Mobilica para que puedan ver cómo funciona dentro de la planta.
Bueno, ese era el video de la acción de Mobilica. Les quiero hablar de Manber Silicon. Manber Silicon es nuestro óxido de silicio que tiene una alta concentración del 36% de peso-volumen. Es equivalente al 48% de ácido ortosilícico. Es de las concentraciones más grandes, más altas en el mercado. Las características del producto son que tiene certificación orgánica, tiene un pH alcalino, se puede aplicar tanto foliar como radicular porque tiene una formulación líquida y una muy buena miscibilidad y compatibilidad. Cuenta con nuestra tecnología que es la NeoVertec, al igual que todo el resto de nuestros productos, están exentos de metales pesados y cloro y sodio. ¿Qué es la tecnología NeoVertec? La tecnología NeoVertec nos permite que el tamaño de la partícula de silicio sea realmente pequeña, lo que genera que podamos tener una mayor concentración en solución de silicio y a su vez un mejor cubrimiento en la hoja y facilita la penetración en las partículas. O sea, facilita la penetración dentro de la planta. Tiene una capacidad de entrar tanto pasiva como activamente por el tamaño realmente pequeño de la partícula y se ubica dentro de la cutícula y de la epidermis en forma de fitolitos, y esto genera que refuerce la resistencia y la rigidez de la estructura. Entonces, en el fondo, lo que nos da es que los tallos y las hojas sean más resistentes, mejora el trabajo de fotosíntesis, reduce la transpiración de la cutícula y nos mejora la vida de poscosecha y el color del pedicelo. Otra acción que tiene silicón es que tiene la capacidad de tener una mejor gestión del agua dentro de la planta, lo que permite que la planta se deshidrate de menor ante estrés abiótica o estrés hídrico, se deshidrate de menos en el fondo, pueda resistir algún tiempo más. Por supuesto que si el estrés es muy severo va a ser susceptible igual, pero nos da un juego, un tiempo de reacción que es muy bueno y permite que la vida de post cosecha también llegue una fruta más completa y menos deshidratada. Esta característica ayuda mucho al color del pedicelo y hemos visto muy buenos resultados en reducir el parlamiento de este. En resumen, con silicón uno puede alargar la vida post cosecha mejorando la firmeza, mejorando la coloración de los pedúnculos y raquis, reduce las pudriciones, reduce la pérdida de peso, por otro lado mejora la calidad tanto de la resistencia de los tejidos como las alteraciones de la piel como la piel de lagarto. Por otra parte, aumenta el rendimiento mejorando la fotosíntesis, incrementando el calibre y el peso de la fruta, y reduce la pérdida de agua mejorando el peso de la fruta y una mejor vida de post cosecha. La recomendación de este producto de nosotros es una aplicación de 3 litros por hectárea en quiebre de color. Se puede repetir la aplicación a 7 días, no tiene ningún problema de tener algún tipo de residuos o problemas porque se vaya a cosechar, no hay ningún problema al respecto, pero esa es nuestra recomendación en el caso de la cereza.
Bueno, les quiero agradecer la participación, haber querido participar en nuestro Member Webinar, agradecerle a Luis y a Claudio su participación, que realmente fueron unas presentaciones súper interesantes, súper nutritivas, porque uno no se llega a imaginar la importancia que puede llegar a tener el calcio en distintos momentos y procesos de la planta. Y comentarles dónde nos pueden encontrar en el caso de Chile. Nuestro distribuidor exclusivo es Copeval. Cualquier duda que ustedes tengan, ahí está mi correo loreto.gomez@mamber.com. Y si ustedes están en otro país viendo este webinar, me pueden contactar a mí o pueden contactar directamente a Mamber para poder averiguar cuál es su distribuidor más cercano. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por todo. Y eso. Recuerden que la grabación va a estar en nuestras plataformas de YouTube, en el canal de Mamber. Y gracias, que descansen y buenas noches. Chao, que estén bien. Chao.